Hola amigos líderes de las clases de Escuela Sabática, estamos muy felices de iniciar esta nueva jornada de estudios de la lección de la Escuela Sabática. Nuestra intención es apenas poder dar énfasis en el bosquejo de Escuela Sabática en este formato del ciclo del aprendizaje. Algunos dicen, ¿qué es eso el ciclo del aprendizaje? Si todos nosotros tenemos nuestras nuevas lecciones, entonces vamos a encontrar después de cada estudio el ciclo del aprendizaje. La enseñanza en tu clase, primero saber, sentir y hacer, y después el ciclo de aprendizaje que tiene que ver con motiva, después explora, después nosotros tenemos la palabra aplica y finalmente crea. ¿Qué significa todo eso? ¿Por qué existe eso en la lección? ¿Tiene algún sentido? ¿Cómo podemos usar ese sistema para enseñar a nuestros alumnos y cómo nos puede beneficiar eso a cada uno de nosotros? Doctor, estamos juntos con el doctor Adolfo Suárez y también con el pastor Alvin Marroni para compartir un poco toda esa experiencia rica de la enseñanza. ¿Qué significa todo este bosquejo, lo que hay después en el auxiliar de Escuela Sabática? Esas anotaciones auxiliares son muy importantes, especialmente cuando hablamos de saber, sentir y hacer. Nosotros entendemos que el aprendizaje humano es amplio y no se refiere apenas a la cuestión cognitiva, intelectual. Cuando nosotros enseñamos, debemos involucrar el conocimiento, que es el saber, emociones y sentimientos, que es el sentir, y las acciones, que es el hacer. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con los 4 pasos? Es muy sencillo. Cuando nosotros motivamos, o sea, el motiva, nosotros tocamos los sentimientos y las emociones. Tiene que ver con el sentimiento, el sentir. A veces una figura que llama la atención, que capta la atención de las personas, que da motivo y justifica la importancia del asunto que se está discutiendo. Ajá. Después explora, es la cuestión del saber, del contenido. Es la parte sólida a partir de la cual se hacen las aplicaciones y la creatividad. Aplica es realmente decir qué tiene que ver el asunto que se está discutiendo con la vida de la persona. Y finalmente, la última parte, la crea, tiene que ver con de qué modo lo que se aprendió se puede vivir en el día a día de la persona. De modo que los maestros de la escuela sabática deberían mirar con mucho cariño y atención a esta parte, porque si bien que el contenido es lo que se enseña, esto nos muestra cómo se enseña. Esto quiere decir que nosotros tenemos que llegar a la razón, al corazón y a la acción. Exactamente. Una especie de un aprendizaje íntegro. Sí. No se completaría el ciclo de aprendizaje apenas sabiendo algo, por ejemplo. No. Hay que haber una concordancia entre lo que se sabe, lo que se siente y lo que se hace. Exactamente. Todo eso, ¿cómo se podría resumir? Bueno, yo creo que el maestro de escuela sabática es una persona que debe persuadir, ¿no? Y dentro del arte de persuasión hay una regla que podría ser resumida en 4 letras, AIDA, AIDA, ¿no? Que se despierta la atención de la persona, Ajá. después el interés, después el deseo y entonces la acción. Y la propuesta de este estudio es justamente eso, por estos pasos que ya ustedes explicaron aquí. Pastor, es importante remarcar que cuando nosotros dedicamos mucho tiempo apenas al contenido, nosotros no estamos enseñando de la manera completa, porque estamos apenas valorando la cuestión cognitiva. Y el ser humano, tanto en la Biblia como en los escritos de Elena de White, es un ser integral, completo. Es verdad, y nosotros queremos motivar a todos ustedes a usar el ciclo del aprendizaje para poder hacer el repaso de la lección el día sábado. Nuestra idea no es apenas aquí motivarlo a seguir un bosquejo como el que vamos a hacer, simplemente es para seguir los pasos y tener algunas ideas según este propósito. Hasta hoy nosotros estamos acostumbrados a hacer la lección de escuela sabática en domingo, lunes, martes. La mayoría acaba por allí, ¿no? Es bien claro eso. Y nunca entramos en la aplicación. Pocas veces tenemos ideas creativas para la vida diaria y es un asunto crítico que nosotros también no estamos
yendo por el camino correcto. Es decir, comenzamos por un lado, terminamos por otro, vamos por varios caminos y no vamos al lugar donde queremos ir. Eso es lo que ocurre. Exactamente. Y otra, seguir este bosquejo significa que el maestro debe estudiar con mucha atención. Ese estudio que se hace, algunos por falta de tiempo lo hacen apenas el viernes de la noche o el sábado tempranito. Ese tipo de estudio no permite elaborar un bosquejo. Yo creo que los maestros debemos llegar a tal punto que el sábado, en vez de estar con el folleto de la escuela sabática, estemos con una hojita de bosquejo. Y que este sea nuestro guía para la discusión del tema del sábado. Correcto. Entonces, esa es la propuesta. Vamos a desarrollar la lección en ese sentido. Recuerden bien que nosotros queremos dar información, formar una conciencia clara de lo que queremos hacer y finalmente transformar la vida de nuestra clase. Formar, informar, formar y transformar. La lección dice saber, sentir y hacer. Y después viene el proceso del ciclo de aprendizaje, que es aquello que ustedes ya conocen. Motiva, explora, después tenemos nosotros la aplica y finalmente crea. Vamos a seguir ese proceso con mucho cariño y vamos a llevar a nuestros alumnos a aprender. Porque aprender, ¿qué cosa es aprender? Aprender es cambiar de comportamiento. Y no se cambia de comportamiento apenas pensando en la cosa. Se cambia de comportamiento sintiendo y haciendo. Entonces muchos métodos van a tener que cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un dicho que dice, dime algo y yo me voy a olvidar. Enséñame algo y yo me voy a acordar. Hazme partícipe de algo y yo voy a aprender. Aprendizaje no es apenas escuchando, sino participando en el proceso de la enseñanza. Y el profesor es un maestro, debiera ser un experto en ayudar en la participación de la clase, no ser un predicador más allí de alumnos pasivos que escuchan, sino de gente que participa, da ideas, después anota, después decide, después ellos son acompañados en una acción. Es mucho más que pararse y repetir una serie de versículos y conceptos, ¿no es así? Es verdad. Bueno, vamos a entonces iniciar nuestra conversación y vamos a desarrollar los bosquejos de la escuela sabática siguiendo este orden, esta dinámica, y esperamos que los profesores puedan tener aquí una herramienta valiosísima para desarrollar la lección de escuela sabática todos los sábados. ¿Podemos resumir, pastor, algunas cositas aquí rápidamente? Claro que sí. Motiva significa justificar el tema, dar motivo de su importancia. Explora significa presentar 1, 2 o 3 tópicos máximo sobre el contenido. Aplica significa mostrar ese asunto, cómo se relaciona con la vida. Y crea significa de qué modo que ese asunto va a participar en el día a día de mi experiencia como cristiano. Ok, entonces 4 partes. No se olviden, en primer lugar, motiva. ¿Cómo podemos motivar? ¿Qué ejemplos podemos usar para motivar a nuestros alumnos sobre la lección de la escuela sabática? Creo que el alumno no está sentado en la iglesia preparado aún para absorber el tema. Entonces el maestro debe crear todo un entorno de ideas para atraer el alumno para dentro del tema, ¿no? Sí. Entonces esto es quizás llevando alguna información, alguna noticia, comentando algo que ha ocurrido y llamado la atención, comentando alguna situación en el mundo político, en el mundo religioso, en alguna calamidad, alguna cosa, para atraer al alumno y crear un puente de este tema introductorio al tema del estudio, ¿no? Por más interesante que sea el estudio, si no cautivamos la atención primero, no podremos nosotros avanzar con la lección. A veces nosotros maestros pensamos que el alumno está online. Ya está ligado, ¿no? Está ligado. Y de repente descubrimos que él pasa la mayor parte del tiempo, o de una escuela sabática, un sermón, offline. Entonces la motivación nos permite hacer el clic. Sí. Y que el alumno entonces esté conectado. Captar la atención. Captar la atención. No se olviden, es una parte fundamental. No podemos
pasar por alto. Después de la motivación viene la exploración del texto. Primero definir bien cuál es el foco, explorar el texto con 2, 3 cosas, no más que eso. No más que eso porque el tiempo no permite y la mente no permite acompañar 5 o 6 tópicos. Exactamente. Entonces, no más de eso. Algunos dicen, no, pero no se tocó todo lo que dice la lección. No es necesario. No es ¿O necesario. sí? No es necesario porque todo el mundo estudió en la casa. En la iglesia lo podemos hacer resumir en 2 o 3 puntos las partes más importantes. Yo creo que es mejor 2 o 3 tópicos bien explorados que 5 o 6 superficiales. Es más provechoso. Y que no van a recordar. Es verdad, exactamente. Y finalmente, la aplicación, que no podemos dejar de hacerlo, cómo se aplica a la vida aquella lección, de 3 o 4 cosas para la clase, para la iglesia, para la vida personal. Y finalmente, creatividad. Esa parte todavía está confusa en los segundos que vienen. ¿Cómo podemos hacer con esa creatividad? En cuanto que la aplicación es mostrar la relación del asunto con la vida, la creatividad son cosas prácticas que nos permiten recordar el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si el tema es la ley, Si el tema de la ley, por ejemplo, en la aplicación, en la aplicación, es imposible vivir sin normas. Un mundo sin normas es un mundo utópico. Nosotros vivimos con leyes de todos los tipos en nuestro día a día. Esa es una aplicación. Hablar de la ley de Dios tiene todo que ver con mi vida porque yo dependo de leyes también. leyes de salud. Exactamente. Esa es la aplicación. Y el que rompe esas leyes se enferma, el que rompe Correcto. las leyes cae espiritualmente, en Sí. fin. Y ahora la parte de la creatividad. La creatividad es hacer algo que me permita recordar lo que aprendí. Por ejemplo, como papá, yo voy a imprimir el decálogo, voy a reunir a mis hijos, mis niños, mis niñas y enseñarles sobre Entonces eso. es más práctico. Sí. O voy a imprimir y voy a entregar a mis amigos, colegas de trabajo, una copia de los 10 mandamientos. Esa es la creatividad. Ajá, entonces ahí tienen alguna idea. Creo que hemos querido colocar claramente la forma como nosotros vamos a desarrollar la lección y ahora vamos a continuación a desarrollar lección por lección. Espero que sea una gran contribución para la enseñanza de la lección de escuela sabática.